Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Amparito. Buenas tardes, Bárbara Morales. Sería bueno que nos digan de qué colegio son, para tener una idea de dónde nos están viendo. Hoy tenemos el desarrollo infantil temprano como parte de este curso virtual que venimos desarrollando ya en su tercera sesión, si no me equivoco. Está Mercedes, ¿cómo estás? Magdalena, Fiorella, Licenia. Bueno, si son profesoras de la UGEL 3, me van contando si ya recibieron sus certificados. Ya hemos repartido todos los certificados que tenemos, creo. Y si no, ya al final les vamos a ir diciendo cómo podemos hacer. María Angélica, buenas tardes. Indíquennos de qué colegio son, por favor. Lourdes, ¿cómo estás? Lourdes, Erika. Oh, nos escribe, hoy día también está Erika Amores, desde Ecuador. Carguás, Laura. ¿Cómo estás? Bienvenida. San Juan de Mancay, del Colegio de República Costa Rica. ¿Cómo estás, Sonia? Rocío, muy bien, ya nos vamos conectando. También está del Colegio Las Mercedarias, de Nuestra Señora del Prado. Buenas tardes, Fiorella, Alejandra, de la Sagrada Familia. Mientras que se van conectando algunos, vayan contándonos cómo les ha ido cómo han estado ustedes en la semana, cómo están. Rocío nos pregunta cómo puedes hacer para recibir certificados. Bueno, si ya seguiste los cursos de la UGEL 03 el año pasado, ya los debes tener en tu correo. Si te refieres a los de este año, dependiendo de cuáles estés inscrito. ¿Cómo estás, Mirta, de la UGEL 2? Bienvenida también. Del PRONOI, ¿quién más está por aquí? Marina. Muy bien, Marina, muy bien. Ya recibió su certificado. Gisela, no puedes entrar a la plataforma. Perfecto, ahora también vamos a darles las indicaciones. Hay algo que seguramente está mal, nos puedes escribir. Ahí María Estela ahorita nos va a decir de nuevo a qué correo nos puedes escribir. Va a colocar el comentario abajo. Hay un correo donde te podemos atender personalmente para que nos digas, para que te podamos ayudar. ¿Quién más está? Rudy, ¿cómo estás? Giselle. Betsy, de Magdalena. Estoy viendo dos veces, creo, las mismas personas. Buenas tardes. Victoria Ivy. Sonia, del Centro Infantil Municipal Las Mercedarias. Hoy vamos a tener una ponencia muy interesante relacionada también a nuestro nuevo proyecto educativo nacional que va del 2021 al 2036, ¿no? Este tema. Mirta, en realidad ya estamos como en la tercera sesión. De todas maneras, escríbenos un correo para ver si has estado en sesiones anteriores. Ahí podemos coordinar si has visto las dos sesiones, aunque creo que vamos en la tercera o cuarta. Y sobre todo, siendo docente de la UGEL 03, es posible. Desde Tocache, también están del PRONOI El Buen Samaritano. Bienvenidos. Del Jardín Arcoiris, y son 4 y 3 de la tarde. Ahorita vamos a empezar de la UGEL Concepción, Junín. ¿Cuándo volveremos a viajar por allá? Mónica. A ver si van escribiéndonos también qué se acuerdan de la conferencia anterior, ¿no? La conferencia anterior de nacimiento saludable, sobre el resultado de nacimiento saludable. También está Heidi de la UGEL 6. Bienvenida, Heidi. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? De la UGEL San Marcos, Cajamarca. Recuerden que con la UGEL San Marcos, Cajamarca tenemos no sé llamarlo convenio todavía, pero tenemos una relación, en todo caso, de cooperación mutua en la que nuestros docentes de la UGEL 03 y los docentes de la UGEL San Marcos, Cajamarca van a recibir la misma certificación. Por eso es que ellos están aquí. Obviamente a ellos los va a certificar su propia UGEL y nosotros a nuestra UGEL, ¿no? Pero esta iniciativa o esta relación que estamos teniendo este año con la UGEL San Marcos. ¿Cómo estás, Giovanni, de la UGEL San Marcos, de Cajamarca?
es algo nuevo para nosotros, es la primera vez que lo estamos haciendo, pero felices de poder aportar. Hoy tenemos muchos docentes de la UGEL San Marcos, bienvenidas, qué bueno tenerlas aquí. Delcy, Coralí, también está Marilu Vega, Medalit de la UGEL 3, muy bien Medalit, ¿cómo estás? Gaby de la UGEL San Marcos, ellos también están siguiendo el curso aquí en vivo en la página del Face, y al mismo tiempo tienen su propia plataforma para poder ellos también hacer sus actividades, y estamos en constante comunicación con los especialistas, con la directora de la UGEL de San Marcos y por supuesto con el jefe de gestión pedagógica, ¿no? Qué bonito sería hacer este tipo de actividades con otras regiones o provincias. Bueno, nosotros siempre dispuestos. Muy bien, Gio nos está diciendo, nacimiento saludable, me encantó el tema de los cuidados preconcepcionales, los suplementos y los 4 exámenes que debe hacerse la madre gestante. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. No estás trabajando, pero estás igual. Este tema de desarrollo infantil temprano es un tema que nos importa a todos, ¿no? Desde Sullana, ya son 4 y 5, Chari. Muy bien, empezamos entonces, ya arrancamos con la sesión del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos colegas, compañeros, todos los que se están conectando desde sus hogares, desde el lugar donde están. Bienvenida, UGEL San Marcos también, que nos acompañan todos los jueves por la tarde en este compromiso que tenemos de poder trabajar juntos para enriquecernos y poder llegar a todos los lugares con la única intención de fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y que por supuesto ello recaiga en la mejora de la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestras niñas. Bienvenidos a esta linda tarde. Tenemos hoy, como decía Miss Natalie, que muy amablemente siempre nos acompaña en todas estas transmisiones. Gracias por estar aquí, Miss Natalie. Y tenemos hoy día el tema del apego, un tema que es muy importante y que va a abarcar, como ya nos va a explicar nuestra ponente del día de hoy, Lucía Vilches, va a abarcar 2 semanas, ¿no? Porque el tema del apego no es solamente del interés, como decimos, de quienes estamos cerca de los niños pequeños, de las maestras del nivel inicial, de las directoras que dirigen iniciales puros, sino que es una responsabilidad y un compromiso de toda la sociedad para con estos niños, porque incluso, como mencionaba Miss Natalie, ya en el PEN al 2036 se resalta, ¿no?, un rol preponderante del apego en el desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Es importancia de ese vínculo especial entre el niño, la niña y su cuidador principal, que va a ofrecer ese andamiaje, como decimos nosotros, que es tan importante para las futuras relaciones que vayamos a tener ya en nuestras vidas adultas, ¿no? Entonces no es solamente un tema de la niñez, sino que ahí se marca esos límites, esos parámetros, esa importancia que va a tener en nuestra vida adulta, en nuestra vida futura. Entonces vamos a tener 2 semanas súper lindas de un tema muy bonito. Van ustedes a tener la libertad de poder ir comentando en el chat y también ir haciendo sus consultas, y vamos a ir interactuando junto con ustedes, tal como ya lo hemos hecho la semana pasada también. Entonces vamos de una vez a darle el pase a nuestra querida invitada, nuestra querida ponente, Lucía Vilches, que nos acompañará toda esta tarde. Bienvenida, Lucía. Gracias, Charito, muchas gracias y bienvenidos a todos. Yo encantada de estar aquí otra vez para acompañarlos. El día de hoy, como decía Charito y como hemos estado conversando también antes, es un tema muy interesante y muy importante y tal cual, por eso va a abarcar 2 semanas, así que no se pierdan tampoco la próxima semana, la segunda parte. Pero bueno, vamos a empezar con el tema el día de hoy, ¿sí? Entonces, como les comentábamos, ¿sí?, el tema del día de hoy es apego seguro. Estamos en nuestra tercera fecha ya del curso
Y bueno, me vuelvo a presentar otra vez, siempre es bueno para las nuevas personas que se están conectando y otra vez para quienes no se acuerdan de mi nombre tal vez, mi nombre es Lucía Vilches y yo los voy a seguir acompañando en este camino de exploración del DIT, que es el desarrollo infantil temprano, que es lo que nos congrega ahora todos estos jueves que estamos compartiendo juntos estas 2 horas, y que es un tema muy, muy importante que vamos a seguir explorando. Entonces, para ello vamos a recordar un poco, ¿sí? Recordar un poco lo que conversábamos desde la primera fecha, estos 7 resultados que vamos a trabajar para poder lograr un desarrollo infantil temprano. Recordemos, y estaban recordando muchas en el chat hace un momento, lo que vimos la semana pasada junto a Yesenia, que vino a hablar con nosotros, a contarnos, a responder nuestras preguntas también, y sabemos que muchas preguntas quedaron por ahí, y bueno, las seguiremos respondiendo, y vino a hablarnos acerca del resultado número 1, que es nacimiento saludable. Conversamos acerca de los cuidados preconcepcionales, de lo importante que era cuidar tanto a la mamá como al bebé en esta etapa tan importante que era el embarazo, ¿no? Hasta antes, ¿no? Todo lo que nos decía Yesenia, que se tenía que ver antes de que una mamá quede embarazada. ¿Por qué? Porque tenía mucho impacto, por ejemplo, en lo que estamos tratando de trabajar como país, que es el nacimiento prematuro, que es el bajo peso al nacer de los niños, y también la macrosomía. Entonces eran estos algunos conceptos que veíamos la semana pasada con Yesenia y que espero les haya ayudado mucho. El día de hoy, como les decía, vamos a comenzar con el segundo resultado, que es el resultado de apego seguro, ¿sí? La idea de este resultado, hoy día vamos a ver qué implica el apego seguro, pero como les mencionaba Charito, yo también hace un momento, este resultado va a tener 2 semanas, ya que es bien importante ver qué implicancias tiene, qué alcance tiene el apego seguro. La primera semana, que va a ser el día de hoy, vamos a explorar las condiciones para un adecuado desarrollo del apego, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estas condiciones que posibilitan y van a promover un adecuado desarrollo del apego. La próxima semana vamos a trabajar acerca de las implicancias del desarrollo del apego seguro en los infantes. ¿Qué implica esto? ¿Qué potencial tiene el desarrollo de un buen apego en estos primeros años de vida? Y cómo se evidencia en la vida, ¿no? En los siguientes años, hasta que estemos adultos, el apego tendrá un impacto. ¿Cuál será ese impacto? ¿Dónde lo vemos ahora nosotros, hoy en día, en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones? Entonces también vayan preparando sus preguntas en torno al tema de la próxima semana y no se lo pierdan. Entonces vamos a empezar con esta parte de las condiciones para un adecuado desarrollo del apego. Y mientras yo les hablo un poquito más de esta parte, les voy a pedir a todos que por favor, a todos los que quieran, que por favor en el chat comiencen a colocarnos qué ideas tienen ustedes del apego. Tal vez algún mito que hayan escuchado, tal vez alguna información que tengan previamente. ¿Qué es el apego? ¿Qué implica que un niño tenga un apego seguro? ¿Cómo es este apego seguro? ¿No? ¿Qué ideas tienen? Creo que eso va a ayudar mucho a que podamos partir en base a esos conocimientos que muchos de ustedes ya deben tener, deben haber escuchado acerca de la palabra apego, y también trabajar acerca de los mitos, porque efectivamente la palabra apego, además, cotidianamente la utilizamos de distintas formas. Entonces también tiene ahí relacionados algunos mitos, o tal vez algunos mitos en torno a la crianza, a cómo se cría a los niños, a qué es lo favorable hacer y qué es lo que tal vez puede perjudicar un poco estas ideas que podemos tener, sobre todo con los niños pequeños. Entonces, nada, las invito a colocar en el Facebook, abajo en la presentación, qué cosas han escuchado ustedes acerca del apego. ¿Qué sería el apego? Podemos pensar también en algunas palabras, ¿no? Ser o estar apegado a algo, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que sabemos nosotros? Por aquí dicen, es una vinculación afectiva intensa.
El apego es el vínculo que tiene con la madre o la persona que lo cuida. Por ejemplo, aquí tenemos esta información importante, ¿no? ¿Qué implica esto de que sea con la mamá o con otra persona? Por aquí es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que tenemos los seres humanos. Aquí están resaltando esta importancia de la vinculación, una vinculación afectiva, un vínculo adecuado entre el adulto y el infante. Es la mejor garantía para que los niños tengan una infancia sana y un futuro. Relación afectiva entre la madre y el hijo. El apego se refiere a un vínculo específico y especial que se forma entre madre e infante o cuidador primario e infante. Me gusta mucho esto que están ustedes utilizando como esta palabra cuidador. Vamos a ver acá qué implica que no sea solamente la mamá, por ejemplo. El apego seguro es un vínculo afectivo entre cuidador y bebé. La lactancia materna es otro punto que vamos a ver hoy también. ¿Qué implica la lactancia materna para el apego? Es el contacto que busca el niño con su madre, es un vínculo de confianza. Esta palabra también es importante, la búsqueda. ¿Qué hay de la búsqueda del niño? El vínculo de apego es el primer factor de desarrollo emocional que va a permitir al ser humano sentirse una persona segura y querida, capaz de alcanzar sus metas futuras, vínculo afectivo con la madre, vínculo que se establece entre dos personas, efectivamente. Estamos utilizando mucho la palabra vínculo, por ejemplo, ¿no? Que me parece muy importante. Yo creo que acá ustedes tienen mucho conocimiento con respecto a este tema del apego que vamos a potenciar el día de hoy. Es el afecto maternal que se da entre el bebé y la madre. ¿Qué implica también esto del contacto que nos dice Delia? ¿No? Es el contacto con la madre hacia el niño. Y esto de la estabilidad emocional. Tienen mucho conocimiento, muchas cosas que van a ser bien importantes y mucha información que vamos a potenciar el día de hoy todos juntos. Y acá hay algunas preguntas. ¿Es malo sentir apego hacia alguien ya como adultos? Sí, efectivamente, Gio, esa es una muy buena pregunta que vamos a tener y que vamos a mantener en la mente, porque eso nos va a ayudar mucho tanto esta semana como la próxima, que les digo que vamos a ver el tema de implicancias del desarrollo de apego. Sí, efectivamente. Wow, veo un montón de respuestas. Igual seguramente Charito y Eli me van a ayudar a recabar las preguntas que también están colocando por ahí, que van a servir un montón para tanto hoy, el día de hoy, como la próxima semana, ¿no? Sí, ¿no? El apego saludable, es una conexión. Creo que todas las palabras que ustedes están utilizando ayudan mucho a reflejar qué implica un vínculo de apego, qué implica un vínculo de apego seguro, esta conexión, este contacto, y lo que implica en el futuro también, que como les decía lo vamos a ver más a fondo la próxima semana. Vamos a empezar revisando estos dos mitos, ¿no? Estas dos cosas que tal vez escuchamos mucho o hemos escuchado en el pasado y que tienen una implicancia y una relación muy importante con el apego. Parece tal vez que no, pero sí tienen una relación importante con el apego. ¿Cuántas de ustedes no han escuchado, o cuántos de ustedes, porque estamos aquí todos reunidos, no han escuchado tal vez de las tías, de las abuelas, o tal vez de alguna amiga que les ha aconsejado, o ustedes mismas tal vez en algún momento han aconsejado a alguna madre que deje llorar al bebé? ¿No? Hemos escuchado varias veces tal vez a alguien decir, hay que dejarlo llorar para que fortalezca sus pulmones, ¿no? O hay que dejarlo llorar porque si no se van a acostumbrar o nos están manipulando con su llanto, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que muchas veces, muchas de nosotros podemos haber escuchado, ¿no? Dejar llorar al bebé, es esta idea de que eso lo va a fortalecer y que va a tener una implicancia positiva en su desarrollo. Pero vamos a ver qué hay detrás de esto. Los bebés y los niños necesitan los brazos, necesitan que los adultos respondamos a su llanto, ¿sí? Que los padres o los adultos responsables de los bebés, los adultos que los tengan a su cuidado,
los ayuden a regularse, a sentirse seguros y queridos. Si esa necesidad no es atendida, es decir, los bebés nos van a expresar su necesidad por medio del llanto, porque los bebés no saben hablar aún, ¿verdad? Entonces, si esa necesidad no es atendida, su cerebro puede entrar en un estado de alerta, ¿sí? ¿Y qué va a implicar esto? Que se va a activar, por ejemplo, su amígdala, es una parte del cerebro, que va a, digamos, codificar eso como si fuera un peligro. Eso va a aumentar los niveles de cortisol en la sangre y se va a traducir en un estado general de estrés. Últimamente, seguramente muchos de nosotros estamos escuchando mucho más en los últimos años hablar del estrés, de las implicancias negativas que tiene, no solamente en los niños o en los bebés, sino en todos nosotros, vivir un estado de estrés constante. Entonces imagínense que un bebé pequeñito sienta ese estado de estrés. Y aquí, es más, yo no solamente diría que estamos hablando de bebés pequeños, sino también estamos hablando de niños pequeños. Porque por más de que los niños aprendan a hablar y puedan aprender a comunicarnos ciertas cosas, aún no aprenden tal vez a comunicarnos todo, y menos en la parte emocional, ¿no? Que estén asustados, que estén con cólera, ¿no? Entonces también van a expresar esas cosas mediante el llanto. Y si nosotros no atendemos esa necesidad, pues eso puede generar un estrés constante en el bebé o en el niño, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que está detrás de este mito. Efectivamente, podemos haberlo escuchado mucho o nosotras mismas haberlo dicho en algún momento, pero ahora mirándolo desde este enfoque del apego, nos va a servir para cambiar esas costumbres, para cambiar esas maneras de tal vez aconsejar, y también ustedes mismas cuando lo escuchen les va a servir para dar una explicación a esas personas y poder todos juntos mover y cambiar esos mitos alrededor del desarrollo infantil y del cuidado de los niños y los bebés, ¿sí? Hay otro mito que a mí también me parece muy interesante y que yo lo he escuchado también bastante en torno a este tema de que si lo cargas, si cargas a un bebé, lo vas a mal acostumbrar, ¿sí? Díganme si no lo han escuchado antes, si no han, eso, ¿no? Escuchado a madres, tías, en general a personas que estén cerca, a bebés o a niños pequeños. Recordemos que esto no solamente lo estamos mirando en torno a los bebés. Pero ¿qué hay detrás de este mito? ¿No? Los bebés y los niños necesitan sentir la cercanía y el cuidado incondicional por parte de sus cuidadores principales. Una de ustedes hace un momento hablaba acerca del contacto. Y creo que esta parte es clave, este tema del contacto, ¿no? El contacto piel a piel, el sentir esa cercanía de un adulto, ¿no? El sentirse cercano a un adulto que lo va a poder querer, que lo va a poder contener, que lo va a poder calmar además. Entonces, es importante para los bebés y para los niños el sentir esa cercanía, ¿no? Y aquí hay algo que decía una autora que me parece a mí fundamental. Para ser un adulto independiente y seguro, debió haber sido un bebé dependiente, apegado y sostenido. En pocas palabras, amado. Entonces, para nosotros llegar a esa independencia y esa seguridad que definitivamente queremos para nuestros niños cuando sean más grandes, pues debe haber pasado esta etapa inicial donde sean bebés que tengan algún tipo de dependencia, un grado de dependencia, que estén apegados a sus cuidadores y que se sientan así sostenidos, queridos, ¿sí? Para que así aprendan a luego, más adelante, desarrollarlo ellos mismos y que eso les sirva como una fortaleza interna. Entonces, habiendo revisado estos mitos así muy rápidamente en esta primera parte, lo que yo quiero ahora es que nos adentremos un poco más en qué es el apego. ¿De dónde viene esto del apego seguro que nosotros estamos conversando hoy día? Que ustedes además me han mencionado mucho la teoría, que conocen varias cosas de lo que implica el apego, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde nació? ¿Cómo lo comenzamos a estudiar en torno al desarrollo infantil? Bueno, uno de los primeros pasos de la teoría del apego
la tenemos gracias a John Bowlby. John Bowlby fue el primero que comenzó a hablar de apego en una teoría. ¿Y de qué hablaba él o qué resaltaba él? Él resaltaba la importancia del vínculo primario entre el niño y quien lo cuida. Por eso me parecía tan importante esta palabra que muchos de ustedes utilizaron en torno al vínculo. ¿Sí? Porque eso era lo que Bowlby resaltaba, el tema del vínculo, el vínculo que se formaba entre el niño y quien lo cuida. Y eso para él era fundamental. Comenzó a estudiarlo, ¿no?, en el campo de la etología, que quiere decir que esto él lo comenzó a ver en los comportamientos que tenían los animales con sus crías. Y luego, mediante observaciones, pudo comenzar a sistematizar toda esta información e ir construyendo la teoría de apego que hasta ahora genera mucha investigación en el Perú, en el mundo, y que cada vez enriquece mucho también nuestras prácticas con los niños y con los adultos, porque ya les dije que la próxima semana vamos a ver de una manera mucho más amplia qué implicancias tiene este apego en nuestra adultez también, que es algo muy interesante. Pero no solamente Bowlby hizo aportes a nuestra comprensión del apego y a la que tenemos y seguimos teniendo hoy en día, sino también esta señora, Mary Ainsworth, hizo muchos aportes a la teoría del apego. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Mary? Ella comenzó a realizar observaciones de estas interacciones entre la madre y su hijo. Y es a partir de estas observaciones que Mary comenzó a hacer junto a su equipo que nosotros hemos podido construir mucha de la teoría que tenemos del apego. Hoy día vamos a ver más adelante los tipos de apego que se desglosan un poco de lo que Mary investigó en su momento. Entonces estas dos personas han sido las que nos han permitido construir y saber todo lo que sabemos hoy en día, y efectivamente hay muchos investigadores hoy en día que siguen aportando cada vez más a la teoría del apego, y es por eso tan importante estudiarla, ¿no? Entonces, vamos con la definición. Esta es una definición bastante corta, intenta englobar varias cosas, pero vamos a partir de esto, ¿no?, que es mucho de lo cual ustedes han dicho ya en sus respuestas. El apego es un vínculo afectivo que se desarrolla entre el niño y quien lo atiende o cuida. Esto de aquí es muy importante. Yo les decía hace un momento, qué interesante que utilicen la palabra mamá, por un lado, y que también utilicen la palabra cuidador, porque efectivamente sabemos que no en todos los casos la madre va a ser el cuidador principal del niño, y que además el niño puede tener otros cuidadores. Pensemos en nuestras propias familias, en las familias de los niños con los que tenemos contacto, las familias que conocemos. No todas las familias tienen la misma estructura, ¿verdad? Y es por eso que dentro de la teoría del apego siempre es muy importante el tener en cuenta que el cuidador principal no siempre va a ser la mamá. Por eso es que se usa, ¿no?, este tema de cuidador principal o quien lo atiende o lo cuida. Y aquí vamos a ver otro punto importante. Todos los niños nacen con una motivación intrínseca que los lleva a ligarse a su cuidador. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿no? Bowlby comenzó a observar en los animales esta conducta de vínculo entre madre y bebé, entre la mamá y su cría, ¿sí? Entonces él comenzó a pensar que, ok, tal vez los bebés, las crías, nacen con esa motivación intrínseca, con algo con lo que ya vienen para poder ligarse a esa persona que los va a cuidar. Efectivamente, nosotros venimos ya con esa motivación. Sin embargo, la capacidad de apego no está plenamente desarrollada al nacer. Y eso de ahí es muy importante, porque eso es lo que además nos va a un poco de alguna forma implicar a todos nosotros
tanto a las mamás como a los cuidadores principales, como a las personas que trabajamos ligadas con niños, como a la sociedad en general. Esa capacidad de apego hay que promoverla, hay que cuidarla. No es algo que solamente venga con nosotros y ya está, ¿no? Entonces, eso de ahí es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Este vínculo se va a ir desarrollando de manera paulatina. Entonces, es por ello que lo tenemos como un resultado del desarrollo infantil temprano, ¿no? Porque lo vamos a promover, vamos a hacer acciones para poder promover que se dé un apego seguro. Aquí les he traído un poco un organizador que puede permitirnos ver ciertos conceptos importantes y cómo se enlazan. Vamos a irlos viendo cada uno de ellos posteriormente, pero esto creo que va a ayudar mucho visualmente. El apego es un lazo emocional entre una persona, ¿no?, y su figura de apego. Esto de aquí es bien importante. Como decíamos, la figura de apego puede ser la madre, puede ser otra persona que haga las veces de cuidador principal, de figura de apego. Pero el apego tiene funciones. Para algo nos apegamos, ¿sí?, a una figura de apego. Tiene una función de supervivencia. El bebé, recordemos lo que nos decía Yesenia la semana pasada y todo lo que nos hacía pensar, todos los ejemplos que ella nos daba, efectivamente tenían mucho que ver con el hecho de que el bebé llega indefenso, ¿no? Nace y está indefenso y necesita de un cuidado de un adulto o de unos adultos a su alrededor para que el bebé pueda sobrevivir, ¿verdad? Entonces la primera función del apego va a ser de supervivencia. Ese bebé necesita a un adulto o adultos que lo cuiden y le ayuden a sobrevivir. Pero ahí no queda la cosa. No es solo de supervivencia en ese sentido, sino también va a involucrar la seguridad emocional. Es por ello que muchos de ustedes han estado también resaltando esta palabra en lo que compartían hace un momento, ¿no?, en lo emocional. ¿Qué implica emocionalmente hablando en el desarrollo del bebé el hecho de que sea un bebé que tiene un apego seguro? Entonces, ¿qué pasa? El bebé busca y mantiene la proximidad con la figura de apego. Por eso es que hace un momento hablábamos acerca del mito de no lo cargues tanto, ¿no? El bebé va a pedir brazo, ¿no? Va a pedir ser cargado, va a pedir estar ahí acurrucado, ¿no? El bebé, el niño pequeño también, y nosotros en algunos momentos de nuestra vida también queremos estar cerca a alguien, queremos sentir el contacto, queremos sentir esa proximidad a alguien. Además, el bebé se va a resistir a la separación de la figura de apego. Y esto de aquí es bien importante también, porque el bebé va a comenzar a identificar, ¿no?, esa figura que le brinda cuidado y le brinda seguridad. El bebé también va a usar su figura de apego como base segura para explorar el mundo. Es decir, yo me puedo ir y puedo ver qué pasa, cómo es este ambiente nuevo para mí, pero luego puedo regresar a mi figura de apego. Puedo regresar a mi mamá, puedo regresar a mi cuidador principal y va a estar ahí para mí. Y el bebé va a experimentar seguridad, bienestar y apoyo emocional en la figura de apego. Entonces vamos viendo todo lo que implica el apego, todo lo que impacta. Más adelante, cuando veamos el resultado de regulación emocional y conductual, vamos a recordar mucho lo que estamos viendo en estas 2 semanas de apego, porque tiene mucha relación, ¿sí? ¿Cómo es que ese niño va a lograr una regulación emocional? Pues a la base va a estar el apego seguro, ¿sí? Entonces vamos a recordar eso, vamos a tenerlo por ahí, apúntenlo por ahí en una partecita de su mente y vamos a relacionarlo más adelante. Aquí es importante tener en cuenta que en este proceso que va a conducir el apego, la protección, el soporte y la contención brindados por la madre o, como ya hemos dicho, el cuidador principal, van a ser esenciales para la supervivencia física y emocional del bebé, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta ambas cosas. La supervivencia la vemos a nivel físico,
pero también a nivel emocional. Y eso es bien importante porque tenemos que cuidar también ese aspecto. Lo que ocurre en esta interacción va a tener efectos profundos y duraderos a futuro, ¿sí? Entonces eso de ahí también es un punto clave y es por eso, como ya les he dicho, que les estamos dando 2 semanas a este resultado, porque es algo que va a tener implicancias en el desarrollo actual de ese bebito, como el que vemos en la imagen, pero también va a tener un alcance a futuro, a lo largo de nuestra vida. Ahora vamos a ver y vamos a ocuparnos un poco de qué ocurre a nivel cerebral. ¿Qué pasa con este bebé que siente esas conductas de apego, que siente esas conductas, digamos, esa sensación que le brinda el estar con su figura de apego, el sentirse seguro, el sentirse querido, el sentirse contenido? Bueno, todos sabemos que el inicio de la vida, los primeros años, son muy importantes para el desarrollo cerebral, ¿verdad? Entonces, las formaciones de las conexiones cerebrales que tienen que ver con las emociones van a depender de la experiencia del bebé, principalmente durante el primer año de edad. Es por eso que recuerden que este resultado del apego lo estamos viendo y lo estamos midiendo hasta los 12 meses. No quiere decir que solamente el apego o solamente el bebé tenga apego los primeros 12 meses de su vida. No. Pero sí que estos primeros 12 a 15 meses son fundamentales para establecer la calidad del apego que tenga ese bebé. Entonces, estas comunicaciones de apego van a inducir cambios importantes en el cerebro. Y ese cerebro, recordemos que está en desarrollo, ¿no? Entonces, eso de ahí va a hacer que hayan cambios a nivel cerebral y van a ser cambios que van a perdurar a lo largo de la vida. Esos cambios se van a dar principalmente en el hemisferio derecho, ¿sí? El que ve o el que se relaciona un poco más con la parte de las emociones. Y van a predominar, ¿no?, durante los 2 primeros años de vida. Entonces, una buena relación de apego de estos niños, de estos bebés, les va a aportar empatía y estabilidad emocional. Y eso va a quedar a nivel cerebral. Por ejemplo, algo interesante que ocurre con los bebés muy pequeños es que se comienza a activar su sistema olfatorio y a relacionar los olores, por ejemplo, que pueden sentir de su madre, y eso comienzan a relacionarlo con las sensaciones que sienten de cuidado, ¿no? De piel a piel, por ejemplo, las sensaciones corporales que sienten. Entonces eso de ahí va a ser muy importante porque el niño va a comenzar a articular todo esto y a ir construyendo ese vínculo. Otra cosa importante, ya no a nivel cerebral del niño, sino de la mamá, va a ser que la madre va a comenzar a segregar oxitocina. La oxitocina es la llamada, digamos, se relaciona mucho a la felicidad, ¿no? Se relaciona mucho efectivamente al apego, brinda placer. Entonces la mamá va a comenzar a relacionar el hecho de estar con su bebé con el placer, va a sentir placer de esa conexión, de ese vínculo que se forma entre los dos. Entonces, no solamente va a darse a nivel, digamos, vincular, sino a nivel cerebral también y a nivel biológico estos cambios. Por eso el apego es un tema tan importante, porque tiene distintas implicancias, ¿eh? Y lo vemos en este caso a nivel cerebral y también a nivel conductual y a nivel emocional. Entonces, ahora vamos a revisar un poquito cuáles son estas fases del apego. Por ahí he leído, me parece que alguien está preguntando un poquito. Sí, mi querida Lucía, justamente te quería interrumpir un ratito. Aquí hay una participante,
que está preguntando, ¿y hasta cuándo se puede dar ese apego seguro? ¿A los 3 años sigue en ese proceso o ya puede ir rompiendo ese apego? Porque ella comenta que hay niños de 3, 4 años que no se separan de su mamá o de sus cuidadores, ¿no? Gracias, gracias, Charito. Sí, yo también me había leído así de reojo nomás esa pregunta, solo una partecita, pero muchas gracias por leérmela toda. Y efectivamente creo que eso nos va a ayudar mucho a ir aclarando algunas cosas de lo que implica el apego, ¿no? ¿Qué es el apego? ¿Cómo se evidencia además en nuestras conductas? Entonces, recordemos que estamos hablando que el apego va a ser ese vínculo que se va a formar entre el bebé y su cuidador principal. Pero no solamente se va a dar entre el bebé y su cuidador principal, ¿no? Por ejemplo, pongámonos a pensar tal vez en las que tienen hijos o en los que tienen hijos, sobrinos, ¿no? Sobrinos nietos, no lo sé. Miremos cómo se relaciona ese niño con otros adultos. ¿Solamente se relaciona con la mamá o con el cuidador o con el cuidador principal, tal vez la abuelita? No, también tal vez el papá, tal vez una tía, ¿no? Entonces tiene muchas personas a su alrededor con quienes va a relacionarse también y va a crear vínculos de apego. Entonces el apego nunca se termina, no es que tenga un fin el vínculo de apego, pero sí va a ir evolucionando de alguna forma, ¿no? Va a ir teniendo distintas maneras de verse. Es por eso que, por ejemplo, lo que nos mencionaba esta pregunta, ¿no? Pasa que algunos niños cuando tienen 2, 3, 4 años, tal vez los primeros años en los cuales ingresa el inicial, eso se observa más, ¿no? Les cuesta un poquito separarse, ¿no? Se les hace difícil a ellos o a sus mamás también, porque recordemos que es un vínculo, es una relación de dos, se les hace difícil a los dos, ¿no? Entonces ahí podemos nosotras también ayudar a esa separación. Claro, todas esas cosas que van pasando también se dan porque todos los seres humanos somos distintos y vamos a tener distintas conductas para un poco evidenciar este vínculo del apego. Eso no lo hace poco saludable necesariamente, solo que tal vez algunos niños, algunas mamás, algunas familias necesitan un poco más de tiempo para separarse. Si es que este tiempo se prolonga mucho más, no sé, por ejemplo, 2, 3, 4 meses, he escuchado de casos, ¿no? Tal vez, ya estamos medio año y sigue llorando todos los días para entrar. Bueno, ahí ya requeriría una mirada un poco más específica, tal vez de algún profesional, que pueda ayudar a ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y por qué no se puede separar. Porque la idea de un apego saludable también implica esa separación. Recordemos que la figura de apego es esa figura, es esa base segura que me va a dar la seguridad a mí como niño de que me puedo ir a mi nido y puedo volver y tú vas a seguir. ¿Sí? De que me puedo ir al parque a jugar con mi papá y que puedo volver y tú vas a seguir aquí. Y me vas a esperar, igual me vas a querer, igual me vas a cuidar, igual me vas a abrazar. Entonces, si esa seguridad no se plantea, no se, digamos, se construye, es ahí donde también podemos tener ciertas dificultades a nivel del vínculo de apego. Eso es bien importante, ¿no? Recordar que el apego no solamente implica que estemos así pegaditos, sino que también va a implicar un buen apego, va a implicar el hecho de que estemos pegados, sí, pero que en algunos momentos el bebé va a querer separarse, explorar el mundo y se va a sentir seguro de que su cuidador principal o sus cuidadores van a estar ahí para cuando el bebé quiera volver, ¿sí? Eso de ahí es bien, bien importante. Así es, gracias, porque también eso enlaza un poco, Lucía, con lo que Araceli nos comenta, ¿no? Que también dice, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la madre es una madre que trabaja fuera de casa y que solo tiene 3 meses, ¿no? Para poder quedarse con el bebé. Y le dicen, no lo acostumbres a cargarlo o déjalo llorar porque va a sufrir cuando te vayas, ¿no? Entonces ya con lo que tú has estado comentándonos,
se pueden ahí deducir algunos consejos que se le pueden dar a las mamis, de que no solamente ellas tienen que ser el centro, que cuide al niño, que cargue al niño, que pasee al niño, que pase las malas noches con el bebé, sino que lo ideal sería, si es que tiene algunas otras personas adultas que puedan ir reemplazándola por algunos momentos en esos cuidados, porque también la mamá necesita descansar, respirar, relajarse, bajar su estrés para volver a tener ese buen ánimo y nuevamente relacionarse con su bebé, ¿no es cierto?, sin estar ansiosa, angustiada, cansada. Entonces, cuando a veces sucede que nosotras las mamás estamos cargando a nuestro bebito y no deja de llorar, no deja de llorar, y de pronto viene la abuela, ¿no?, o viene la hermana que llegó de visita, o llega el papá y dice, a ver, dámelo, y él carga al bebé y el bebé se calma, porque esta nueva persona está con un nivel muy bajo de estrés, viene relajado, viene contento, viene tranquilo, y le pasa también, ¿no?, esa calma al bebito, ¿no? Entonces, por eso es importante poder tener, en la medida de lo posible, ¿no?, otras personas que de vez en cuando nos puedan suplir, y que el bebé se acostumbre. Tiene un cuidador principal, como tú dices, pero también hay otros colaboradores alrededor que pueden ayudar en esta tarea, ¿no? Sí, Gracias, sí, Lucía. efectivamente. Aprovecho, Lucía, para dar un saludo especial a Paita, región Piura, que nos están visitando. Nuevamente nuestro saludo a San Marcos, de Cajamarca, y también tenemos a Yeshua Bustamante desde Honduras, que nos está escuchando. Y por supuesto, nuestros abrazos cariñosos a todos los colegas del OGEL 03. Seguimos, Lucía, seguimos. Gracias, Charito. Y tú lo que comentas ahorita además me ha hecho pensar en algo bien importante, ¿no? Y que hay que recordar que el apego seguro, el fortalecimiento del apego, tiene mucho que ver con la seguridad y con la confianza. Entonces, por ejemplo, cuando existen diferentes cuidadores de ese bebé, va a ser muy importante para ese bebé, para ese niño pequeño, darse cuenta de que la mamá, que es su vínculo principal, su cuidador principal, confía en estos otros cuidadores. Y creo que esto es bien importante, por ejemplo, para las maestras que vean niños pequeños y que estén pensando ahorita, ¿cuántas veces me ha pasado que mis niños de 3 añitos, ¿no?, les cuesta un montón adaptarse, o esos primeros días de adaptación son difíciles porque no quieren dejar a sus mamás? Bueno, qué importante va a ser para esos niños pequeños que nos han separado su vida entera de sus mamás o de su casa o de la familia, pues ver que su mamá, que la abuelita, que la tía que los acompaña al colegio, al nido, confían en esa maestra, ¿no? Eso va a ayudar mucho a que esta transferencia se dé, a que la maestra poco a poco además se convierta también en un vínculo de apego, que es muy importante, ¿no? Se va a convertir también en una figura de apego para ese niño. Más adelante vamos a hablar también en lo que implica esto de que el niño tenga muchas figuras de apego también, ¿no? Cómo se articula todo esto. Pero eso de ahí me hacía pensar mucho en esto, ¿no? En esta importancia de darnos cuenta que el apego seguro involucra también eso, involucra la seguridad e involucra la confianza que el niño tenga. Y bueno, vamos a continuar entonces con las fases de apego, que era un poco lo que estábamos viendo hace un momento. Este apego pues no se va a desarrollar ni se va a dar así, de la noche a la mañana y lo vamos a evidenciar, sino que va a tener un proceso, como les decía. El niño nace con ciertas facultades para relacionarse a un cuidador principal, pero no se va a dar de la noche a la mañana, sino que vamos a ir viendo un progreso. ¿Cómo es este progreso? Está en la primera fase, ¿sí? El bebé en esta primera fase va a ser la fase de 0 a 3 meses. El bebé va a enviar señales, pero de una manera indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Señales como, por ejemplo, va a reírse, va a llorar, ¿no?
va a tal vez mirar, sostener miradas, pero eso se va a dar de una manera indiferenciada. Quiere decir que se va a dar con muchos adultos o cuidadores que estén a su alrededor. No necesariamente se va a dar con la mamá nada más o con el papá nada más, sino que en general con los adultos que estén a su alrededor. Piensen, por ejemplo, tal vez en personas que llegan a visitar al bebé o a la mamá en estos primeros meses, ¿no? Y el bebé como que, sí, bueno, lo puede mirar, ¿no? Puede estar tranquilo, también dependiendo del temperamento del bebé, pero en estos primeros meses aún no se evidencia una diferencia clara de una figura de apego única. Luego llega la segunda fase. De los 4 a 6 meses ya se comienzan a dar reacciones positivas con determinadas personas. ¿Esto qué quiere decir? El bebé se va a mostrar, ¿no? Más cómodo, tal vez, con determinadas personas, que usualmente son con las personas con las que pasa más tiempo. Por ejemplo, un caso en el que un bebé lo esté cuidando su abuela materna. Entonces va a tender, ¿no?, a presentar esas reacciones positivas, esa sonrisa de la que les hablaba. Por ejemplo, ya estamos hablando de un bebé un poco más grande, ¿no? Entonces tal vez, el pedirle que lo cargue, ¿no? Va a estar esto relacionado ya a determinadas personas, ¿sí? Luego, ya en una tercera fase, va a comenzar a mostrar una notoria preferencia por una persona específica. Aquí ya estamos hablando de los 6 a los 12 meses, ¿sí? Entonces, es importante esta tercera fase, porque ya va a comenzar a haber una diferencia, ya va a comenzar a haber un vínculo con una persona fija. Va a ser importante también para las mamás, por ejemplo, ¿no?, que Charito mencionaba hace un momento, mamás que trabajan, ¿no? Brindar también y tratar de brindar la calidad de tiempo que puedan pasar con sus bebés. Lamentablemente en el país pues es difícil ahora el tener un descanso, ¿no?, de maternidad. Creo que ahora son 3 meses, entonces claro, no es mucho el tiempo que podamos pasar con nuestros hijos si es que los tenemos pequeños, ¿no?, si es que es el primer año de vida. Pero esos momentos que podamos tener con ellos, pues va a ser importante eso, que le brindemos calidad, que podamos interactuar con ellos para fortalecer este vínculo de apego, porque recordemos que esta etapa va a ser bien importante, porque a partir de los 12 meses ya pueden haber conductas de apego claramente observables. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de los 12 meses ya vamos a poder, digamos, diferenciar si el bebé tiene un apego saludable o si es que tal vez tiene otro tipo de apego que requiera algún tipo de intervención para que el bebé se sienta más seguro. Recordemos, apego está muy relacionado a un vínculo seguro. Estamos hablando de un apego seguro, que ese bebé pueda sentir seguridad, ¿sí?, que pueda sentirse emocionalmente seguro. Entonces, esto de aquí va a ser bien importante, como les decía, ¿no?, que a los 12 meses vamos a poder, 12, 15 meses aproximadamente, vamos a poder evidenciar eso en las conductas, que va a ser claramente observable, que este bebé confía, por ejemplo, en que si comienza a caminar, ¿no?, y va a explorar por ahí su casa, va a voltear y va a estar ahí su figura de apego, su cuidador principal, pues mirándolo, esperándolo, ¿no?, conteniéndolo. Además, por ejemplo, si llora y se cae, ¿no?, va a poder voltear a mirarlo y va a decir, ahí va a estar, va a venir, me va a abrazar, me va a cuidar, me va a confortar y además me va a ayudar a entender qué pasó, que también va a ser bien importante. Pero entonces, como hablábamos hace un momento, el apego no surge así nomás. Hay que hacer ahí un trabajo. Hay que trabajar dentro del vínculo que se da. Y hay ciertas cosas, ciertos factores que van a influir en la calidad de ese apego, para que ese apego logre ser un apego seguro. Recuerden que el resultado que queremos
para nuestros niños es que tengan un apego seguro. Esa es la relación que estamos buscando. Esa es la calidad del apego, que sea un apego seguro. Entonces, ¿cuáles son esos factores? ¿Qué cosas pueden influir en la calidad de apego? Recordemos que estos factores, ninguno de ellos es completamente determinante, ¿sí? Van a tener distintos tipos y grados de influencia. Entonces vamos a irlos trabajando uno a uno, mencionando tal vez si hay ejemplos, si hay dudas también al respecto. Pero eso es lo primero. Ninguno de estos factores es completamente determinante. No es que haya pues algún tipo, ¿no?, de condena de alguna forma, pero sí tenemos que saber cuáles son para también ir mirando, ir observando qué ocurre, ir interviniendo cuando se tenga que intervenir además y no dejar que esto tenga consecuencias a futuro que sean más difíciles de revertir. Entonces comencemos, ¿no? Como yo les decía, hay factores que pueden influir. Hay factores a nivel del niño, a nivel de quién lo cuida y a nivel del entorno. Vamos a ver primero los factores a nivel del niño. Y aquí vamos a recordar lo que hicimos la semana pasada. Y eso va a pasar mucho a lo largo de todo este curso. Vamos a ir enlazando los aprendizajes que tenemos, porque el desarrollo infantil es uno, ¿sí? Pero lo dividimos en resultados para que pueda ser también más sencillo el comprenderlo y el intervenir. Pero recordemos que los resultados entre sí van a tener vinculaciones, van a tener relaciones. Esta de aquí es una de ellas. La relación entre el apego seguro y el bajo peso o prematuridad. Recordemos que la semana pasada Yesenia nos habló acerca de la prematuridad. ¿Qué implicaba que un niño llegue al mundo prematuro? Implicaba que no había tenido la madre un embarazo a término, ¿verdad? Que no había llegado a completarlas todas las semanas que implicaban un embarazo a término y que tal vez ese niño no había logrado desarrollar todas, digamos, todos los aspectos que tenía que desarrollar para poder estar, digamos, sobrevivir en el mundo. Es por ello que los bebés con prematuridad o con bajo peso al nacer, bueno, bajo peso al nacer involucra también prematuridad o otras situaciones que lleven al niño a tener un bajo peso, va a generar que haya en el niño, por un lado, una vulnerabilidad biológica, ¿no? Por ejemplo, que sus pulmones no se hayan desarrollado adecuadamente, ¿no? Algún tipo de vulnerabilidad biológica. Va a requerir un periodo de hospitalización, ¿no? Muchas veces los niños con prematuridad se quedan más tiempo en la institución, en el hospital, etcétera, que un niño que sí ha llegado a término. Y además hay que tener en cuenta que esto va a implicar barreras, ¿no?, que entre el niño y su mamá. Porque yo he escogido esta imagen, por ejemplo, que es importante porque nos hace pensar que, y evidencia, digamos, que un niño con prematuridad tiene que entrar a una incubadora. Entonces no es lo mismo a que yo tenga un bebé que está en su cuna y que yo puedo cargar, que yo puedo sentir ese contacto piel a piel, a un bebé que está en una incubadora. Eso va a traer de alguna forma, un reto, va a significar un reto para la madre y el bebé, ¿sí? Eso de ahí va a ser bien importante. Entonces, ese reto para relacionarse entre ellos va a tener un impacto en el apego, porque recordemos que el apego se comienza a desarrollar desde que el bebé nace, ¿sí? Entonces, estas dificultades que se generen desde esos primeros momentos, de esos primeros días, de esos primeros meses que tal vez el bebé necesite un adecuado cuidado profesional, puede tener un impacto en las interacciones entre mamás e hijos o entre padres y los niños, ¿sí? Eso de ahí hay que tenerlo en cuenta. Es por eso que el primer resultado va a ser importante para generar este segundo resultado de apego seguro. Recordemos que el primer resultado era nacimiento saludable, es decir, bajar las tasas de prematuridad y bajo peso
y además macrosomía también, para generar y contribuir al logro del resultado número 2, que es este que estamos viendo hoy día de apego seguro. También hay otras situaciones. Deficiencias sensoriales, físicas e intelectuales. Aquí vamos a tener un problema similar. Estas deficiencias con las que puede nacer el bebé, puede llegar al mundo con ese tipo de deficiencias, van a implicar que la madre o el padre, los cuidadores principales, se adapten a estas deficiencias. Entonces, eso puede generar que haya una, digamos, una dificultad a ese nivel y que esa dificultad tal vez se mantenga. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, estos dos puntos van a ser bien importantes de tomarlos en cuenta como factores que pueden influir en el establecimiento de un apego seguro. Eso a nivel del niño. Ahora vamos a hablar de quién lo cuida. Que recordemos puede ser la madre o puede ser el cuidador principal. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante. Yesenia también lo tocó la semana pasada, como parte, por ejemplo, de los tamizajes que se le hacían a la madre antes de quedar embarazada, durante el embarazo y postparto también, que es la depresión postparto. Esta es una enfermedad muy importante de ser vista y de ser atendida a tiempo porque puede tener implicancias tanto la madre como para el bebé. Pero aquí vamos a hacer una diferencia que yo creo que es fundamental. Hay un tiempo, justo después del parto, que se le conoce como baby blues, ¿no? Que es un tiempo, unas semanas después del embarazo, donde la madre experimenta cambios de humor y diversas emociones. Además, por la situación del cambio hormonal, por todo lo que implica un parto, por todo lo que implica el fin de un embarazo de más 9 meses, de cambios corporales, de cambios biológicos en general, va a haber ahí un desbalance y la mamá puede experimentar ciertos cambios de humor, diversidad de emociones. Eso de ahí es normal. Esa etapa es normal. Entonces ustedes se preguntarán, Lucía, ¿y cómo sabemos, cómo diferenciamos eso de una depresión postparto? ¿Qué implica una depresión postparto? Pues una depresión postparto o DPP va a implicar que hayan síntomas de tristeza, irritabilidad, a veces ansiedad, llanto, a veces, por ejemplo, problemas de sueño o de apetito, que todo esto se dé después de las 4 semanas. Es decir, que no acaben en estas primeras 4 semanas, sino que persistan después de 4 semanas. Todo esto, obviamente, el diagnóstico de una depresión postparto la tiene que hacer un profesional, pero sí es importante que nosotros, como sociedad además, y como personas que podemos tener contacto con madres que han dado a luz hace poco, sepamos también estas diferencias para poder tal vez aconsejar o derivar oportunamente y que esa depresión postparto pueda ser atendida. ¿Por qué lo estamos viendo ahora en torno al apego? Pues porque, por ejemplo, podemos ver en esta imagen que esta mamá que se siente mal, que se siente triste, irritable, que no está durmiendo bien, tal vez no va a poder cuidar adecuadamente de su niño, ¿sí? Tal vez no le va a poder brindar los cuidados y la protección y la seguridad que el niño necesita para poder, digamos, desarrollar un apego seguro. Es como lo decía Charito hace un momento, en el ejemplo que nos ponía, ¿no? Si una mamá no tiene ayuda, no come bien, no duerme bien, pues se comienza a estresar también, le puede dar ansiedad. Entonces eso no le va a permitir cuidar adecuadamente de su niño, ¿no? Entonces pensemos en una mamá que tiene depresión postparto y que se siente así casi todo el tiempo. Va a ser más difícil. Ahí, por ejemplo, la ayuda y el soporte que va a brindar la familia, que va a brindar la pareja, que van a brindar tal vez los abuelos, los tíos, etcétera, quienes estén alrededor de la mamá, hasta amigas, amigos,
va a ser muy importante. Otro factor que vamos a ver va a ser el tema de la lactancia materna. Y es algo que mencionaban ustedes, algunos de ustedes al inicio, ¿no? Esa relación entre el vínculo, entre el establecimiento del apego y la lactancia materna. La lactancia materna es una etapa de simbiosis. Son momentos en los cuales, sobre todo los primeros días, los primeros meses, va a implicar mucho el hecho de una intimidad, ¿no? De un contacto piel a piel entre la mamá y el bebé, de esta sensación de protección de ese bebé, que es tan pequeñito que necesita mucho de una protección de alguien, ¿no? De un adulto. Entonces, después del parto, ¿no? Como la respuesta a toda la situación de estrés, del dolor, tanto la mamá como el niño han sintetizado estas endorfinas, ¿no? Entonces, se van a sentir como hablábamos hace un momento, ¿no? Las endorfinas, la hormona de la felicidad, la hormona del placer, van a jugar un papel muy importante. Los dos se van a sentir felices, van a sentir placentero el tener ese contacto piel a piel. Y muchas veces la lactancia va a ayudar a fortalecer ese vínculo de apego, a fortalecer ese vínculo de relación, ¿sí? Entonces, esta relación que pueden tener, por ejemplo, con un bebé que mira a los ojos a su mamá, que está ahí presente, y esa mamá también que mira a ese bebé, que lo acaricia, que se relaciona con él, que se siente, además que le ayuda hasta a regular la temperatura, va a ser muy importante porque va a ayudar también al establecimiento de un vínculo afectivo. Siempre tratamos de promover además la lactancia materna, por lo que implica nutricionalmente hablando. En el siguiente resultado vamos a ver todas las implicancias que tiene a nivel nutricional, pero también a nivel vincular va a tener un papel muy importante, porque le va a permitir a esta mamá y a este bebé relacionarse a ese nivel muy íntimo, ¿sí? Entonces, ese también, por ejemplo, va a ser un factor importante que va a influir en el establecimiento del apego. Y lo siguiente es la sensibilidad del adulto. No sé si algunos de ustedes, o tal vez varios, habrían escuchado antes este concepto de sensibilidad. Es un concepto muy importante para trabajar apego. La sensibilidad materna o la sensibilidad del adulto es una habilidad para percibir e interpretar correctamente las señales y comunicaciones implícitas de la conducta del infante y de acuerdo a ese entendimiento responder a ellas de un modo apropiado y sin demora. Entonces aquí estamos hablando de dos momentos, ¿verdad? Estamos hablando del momento de poder percibir e interpretar esas señales. Pensemos en lo que hablábamos al inicio, ¿no? Como el llanto es una señal. Entonces, si yo como mamá, si yo como adulto sé que el llanto es una señal, voy a poder percibir ese llanto de una manera y darle una interpretación. Pero no solo quedarme en la interpretación, tal vez tiene hambre, sino que voy a poder responder de una manera apropiada, es decir, voy y le doy de lactar o voy y caliento la leche y sin demora. No voy a dejar que el niño llore un montón de rato, sino que voy a responder, ¿no? De una manera rápida. Entonces va a implicar, como les decía, la conciencia de las señales. Es decir, yo como mamá, como adulto, sé que las señales que manda el niño tienen un significado. Luego las voy a interpretar adecuadamente. Este llanto puede ser de esto o de esto otro. Y luego voy a pensar en una respuesta apropiada para ellos. Si yo sé que es un llanto de hambre, pues no le voy a cambiar el pañal, ¿verdad? Le voy a dar leche. Y una respuesta rápida, para que el niño tenga la seguridad que cuando él da una señal, va a venir el adulto
y le va a responder. Eso es lo que va a crear y ayudar al niño a crear una seguridad interna. Es por eso que hablábamos al inicio de cómo queríamos adultos seguros, ¿no? Eso es lo que estamos intentando y buscando con este resultado de apego seguro, ¿no? Que seamos más adelante niños y adultos seguros de sí mismos, seguros, confiados. Esta interacción entre el adulto y el niño tiene que ser una interacción, va a ser una interacción constante y va a ser una interacción con un ritmo. Yo, por ejemplo, me gusta mucho utilizar esta imagen para un poco pensar en esta interacción entre el adulto y el niño. Una interacción como musical, ¿no? Como de una banda, como de un concierto, ¿sí? Una sincronía en esa interacción. Eso es lo que tiene que haber, una sincronía entre las señales que emite el niño, cómo la mamá las interpreta, la mamá o el cuidador principal las interpreta y cómo responde apropiadamente y de una manera rápida además. Eso de ahí va a ser bien importante para establecer la sensibilidad del adulto, ¿sí? Que es una de las partes fundamentales del apego seguro. ¿Qué tan sensible es el adulto? Ahora vamos a pasar al tercer punto, que es el entorno. ¿Qué puede ocurrir en este entorno? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que como sociedad trabajar? Lo primero, la violencia hacia la niña y el niño. ¿Sí? Se ha hablado mucho en los últimos años, por ejemplo, de la lucha contra el maltrato físico y psicológico de los niños, de los bebés también. Un niño que enfrenta maltrato, que enfrenta violencia, pues va a vivir constantemente en estrés. Entonces, en estrés constante no puedes fortalecer un vínculo de apego seguro. No puedes creer que tu ambiente, que tu entorno, que tu figura va a estar ahí para ti si es que sufres de violencia, ¿verdad? Entonces, ese va a ser un factor importante a tener en cuenta. La violencia hacia la niña y el niño va a tener una implicancia, una influencia en la calidad de apego que este niño tenga. Además, no solamente tengamos en cuenta cuando la violencia se da hacia el niño o la niña directamente, sino también cuando a su alrededor hay violencia familiar. Eso de ahí también es importante. No necesariamente vamos a hablar, digamos, acerca de, ok, si es que al niño no lo tocan, pues todo está bien. Porque ese niño también puede ver a su alrededor que se está dando y que se está ejerciendo violencia. Entonces eso también va a tener un impacto en su seguridad, ¿no? Cómo yo puedo percibir que este entorno me va a acoger, que me va a cuidar, que me va a proteger, si no lo veo constantemente a mi alrededor. Y ahí también estamos hablando de cualquier tipo de entorno estresante, ya sea por las razones que sea, ¿no? Entonces, aquí también vamos a tener en cuenta eso, ¿no? El entorno. No solamente se trata de lo que el niño trae o lo que la mamá o el cuidador principal traen al vínculo, sino también el entorno en el cual ese vínculo se desarrolla. Y eso es bien importante, ¿sí? Vamos a cuidar también, y por eso creo yo es que además es tan importante cuando, por ejemplo, ustedes maestras que me escuchan, indagan acerca de estos entornos, ¿verdad? Indagan acerca de cómo vive este niño, cómo es su familia, cómo son las relaciones. Todo eso lo indagan ya sea en las entrevistas que tienen con los papás, con la familia, o en lo que van observando o en lo que el niño va contando también en el aula. Todos esos entornos van a tener una influencia en el establecimiento de su apego, ¿sí? Entonces, si yo veo tal vez un niño de 3, 4 años o hasta más grande, ¿no? Porque muchas veces el tema de violencia familiar, por ejemplo, se da durante muchos años. No es que necesariamente pues
haya salido, se esté dando solamente ahorita con mi alumno de 14 años, sino que tal vez esa violencia familiar se ha dado desde que él era chiquito. Y por eso tal vez ese apego seguro se estableció, perdón, un apego inseguro se estableció desde el inicio. Entonces, me ayuda a entender muchos de las conductas que puede estar teniendo mi alumno en este momento a sus 14 años. Vamos a ver mucho más a fondo ya esta parte de implicancias la próxima semana cuando veamos más el apego adulto. Entonces ahora vamos a pasar a esta parte de los patrones de apego. ¿Qué son los patrones de apego? Los patrones de apego son estilos prototípicos que el niño tiene para usar a su figura significativa como base segura en momentos de estrés y como refugio seguro en momentos de exploración. Entonces, vamos a retomar todo esto que hemos estado viendo. ¿Qué implica el apego? El apego, como habíamos dicho, implica un vínculo, ¿sí? Un vínculo seguro entre el niño y su cuidador o cuidadores principales. Pero ¿para qué le sirve este vínculo al niño? ¿Cómo lo podemos ver? ¿En qué le va a ayudar el tener un vínculo? Pues la idea de este vínculo es que ese cuidador o esa figura de apego le sirva como base segura. Era lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Va a ser alguien, una base segura, ese alguien al cual retornar cuando he salido a explorar el mundo y el cual me va a ayudar a calmarme también. Entonces yo como niño voy a aprender de esta figura de apego cómo calmarme. Así más adelante, cuando sea un niño más grande, cuando sea un adolescente, cuando sea un adulto, voy a poder calmarme yo solito. Pero porque ya lo aprendí de alguien que me enseñó y que me enseñó mostrándome y que me enseñó haciéndomelo sentir, que eso es lo importante del apego. Los niños van a aprender cómo calmarse, cómo buscar ayuda, por ejemplo, buscar refugio, contención, sintiéndolo, viviéndolo con su figura de apego. Es por eso que es eso. Vamos a dejar que eso se desarrolle, se despliegue cuando los niños son pequeños. Es por eso que decimos, hay que cargarlos, ¿no? Hay que calmar esos llantos, porque les vamos a estar mostrando cómo ellos se van a calmar y se van a sentir seguros más adelante. Entonces vamos a ver estos patrones de apego. ¿Recuerdan que al inicio les hablé de Mary Ainsworth? Bueno, Mary ha aportado mucho al desarrollo de la teoría de apego, como les hablé al inicio. ¿Y Mary qué aportó? Mary y su equipo, además. ¿Qué nos aportó? Pues nos aportó las observaciones. Ella fue la que comenzó a observar los patrones de apego. ¿Qué ocurría con los niños que tenían un apego seguro? ¿Cómo se veía eso? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que un niño tiene un apego seguro? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que un niño no tiene un apego seguro? Creo que esto nos va a servir y nos va a interesar mucho. Para ello, he traído unos videos que vamos a ver juntos para así poder reflexionar. A ver, espérenme un segundo. Voy a volverlo a compartir. Listo, vamos a ver el primer video que nos muestra cómo es un apego seguro, cómo se ve en el niño y en la interacción con su figura de apego, un apego seguro. Observemos. After several minutes play, the mother is signaled to leave the room. I'll get you back in 1 minute. I'm just devastating for you. Sharon,
I feel that she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Bueno, como hemos podido observar en este pequeño video, esta es la representación de un apego seguro. ¿Observaron que no es que la niña no llora? La niña llora porque su mamá se va. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué lo hace seguro? Que cuando la mamá regresa, la niña se conecta con la mamá y se calma. Y puede retornar, como nos decía el investigador, puede retornar al juego. Entonces nosotros no tenemos que pretender que los niños no lloren, por ejemplo. No, sino que la idea no es que no lloren, sino es que van a mostrarnos su apego seguro con el hecho de que se puedan calmar. En este caso, la niña con su mamá. Pero, por ejemplo, pensemos en niños más grandes que están en el aula, en inicial. Pues nosotras como maestras también vamos a hacer sus figuras de apego. Entonces la idea es que también vamos a establecer ese contacto que con el tiempo, y seguramente a muchas de ustedes les ha pasado, los niños se calman también con nosotras, con nuestra interacción. ¿Qué pasa si se cae, por ejemplo, en el patio? ¿No buscan a su miss? A veces no se calman con la miss del costado, ¿verdad? Llega la miss y ya, está ahí, se va calmando y regresa a jugar. Eso es lo importante, que los bebés, los niños van a aprender que van a ocurrir cosas en la vida que no les van a gustar o que van a ser difíciles, como en este caso que la mamá se vaya. Ellos lo pueden expresar, pero que luego se van a poder calmar, ¿sí? Eso es lo importante. Recuerden siempre que el llanto es una expresión, es lo que hablábamos al inicio. El llanto de los bebés, de los niños, es una expresión de lo que sienten. Esta bebé se está quedando sola en ese ambiente. Claro que le va a dar miedo. Entonces llora para expresarlo, pero luego se va a poder calmar. Y la vemos al final, ¿no? Tranquila, y ya va a retomar el juego. Ahí es donde se está evidenciando el apego seguro. Creo que nos van a ayudar mucho más a hacer la diferencia en los siguientes videos. Los siguientes videos evidencian apegos inseguros, pero hay diferentes tipos de apegos inseguros. Vamos a ver el primer tipo de apego inseguro, que es el apego ansioso. Vamos a observar y luego hablaremos de las características de este apego ansioso. It's another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we got a look at his play before the separation. The mother's left. When she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Entonces este de aquí es un tipo de apego inseguro, ¿no? Como nos dicen en el video, como se muestra ahí, el niño muestra este apego inseguro. ¿Por qué? Esta mamá también se fue, salió, lo dejó y volvió a regresar. Pero no ocurrió lo mismo que ocurrió en el caso de la primera niña. La primera niña vio a su mamá
La mamá la cargó, ¿no? Le fue explicando qué había pasado, la confortó un momento, la abrazó y luego la niña se calmó y pudo retornar a su juego. En este caso, este niño no puede retornar al juego, no se puede calmar, porque como nos dice además el investigador en el video, lo que está detrás o estuvo antes en este tipo de apego es que la mamá tal vez fue inconsistente en sus respuestas. Es decir, a veces respondía al llanto del niño y lo hacía rápidamente y otras veces tal vez por A o B, Z motivos se demoraba mucho. Entonces el bebé ya no sabe cuándo le van a responder, ya no sabe cuándo le van a ayudar. Entonces por eso se pone ansioso. ¿Sí? Entonces, como decíamos, el primer apego va a reflejar algo, digamos, que es una seguridad, que la niña está construyendo esa seguridad interna. Ella está segura que su mamá va a estar ahí para ella, la va a confortar y por eso ya viene, la abraza, le explica y retorna a su juego y todo está bien. Yo confío en mi mamá. En este caso no. Este niño está muy ansioso por la situación. Vamos a pasar al siguiente tipo, que este siguiente tipo también es un apego inseguro, pero de tipo evitativo. También es un apego inseguro, pero de tipo evitativo. Now, this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in. The point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure yes, attachment? Insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and it's not the reunion's not effective. It's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think? Entonces este es el tercer tipo de apego que estamos viendo, que como les decía también es un apego inseguro, pero es un apego evitativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que este bebé lo que muestra es que él igual se pone triste, como los primeros 2 bebés cuando su mamá se va, pero cuando la mamá regresa no puede verse reconfortado por el retorno de su mamá. Sigue triste, ¿no? Esto puede reflejar que previamente tal vez él no está acostumbrado a que su mamá responda sus señales, ¿no? Entonces está como permanentemente sin poder conectarse con su mamá o con esta figura de apego, ¿sí? Entonces es otra manera de evidenciar un apego inseguro. Aquí, por ejemplo, estaba leyendo un poco acerca de lo que ustedes están comentando y me preguntaba un poco en torno a esta situación, ¿no? ¿Cómo es que nosotros brindamos confort? ¿Cómo es que nosotros atendemos al niño? ¿Cómo es que respondemos como la primera mamá, ¿no? Que es la mamá del apego seguro. Pues esta primera mamá va a responder a la niña y no podemos escuchar exactamente qué le dijo, pero se han hecho estudios, se han hecho investigaciones que va a ser importante, qué cosas van a ser importantes en esta respuesta que les vamos a dar a los niños. Pues va a ser importante, primero, que reflejemos qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, estás triste, estás llorando porque me fui, te dejé un momento, ¿no? Y me fui. Y seguramente por eso estás triste. Pero ya estoy aquí otra vez y ya vamos a poder jugar juntas, ¿no? Por ejemplo, yo no niego lo que pasó.
sí, efectivamente me fui por un momento y seguramente por eso está llorando, tiene lógica. Pero ahora ya volví y le puedo dar un abrazo y la puedo confortar y podemos juntas seguir jugando. Es lo mismo que ocurre cuando se caen los niños, ¿no? Una opción, la que vemos mucho tal vez, es, se cayó el niño, vamos y lo alzamos, ¿no? Y le decimos, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, fuerte, fuerte, fuerte. Pero ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos negando lo que ocurrió. El niño en su mente pensará, oye, pero sí pasó, sí me caí, me dolió, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción que va a fortalecer un apego seguro? Esta opción va a ser ir donde el niño y decirle, uy, te caíste, seguramente te dolió bastante, ¿no? Por eso estás llorando, no te preocupes, vamos a ver qué te podemos echar, te sobamos una cremita, ¿no? ¿Qué te hiciste? Uy, seguramente te debe estar doliendo. ¿Por qué? Porque yo valido esa señal que me está mandando el niño. Si yo al niño lo veo llorando, pues esa es su señal para, me ha dolido, ¿no? Si no llora, pues no hay señal, ¿no? No le dolió, pero si está llorando, esa es su señal de me ha dolido. Entonces yo voy a responder adecuada y rápidamente. Adecuada quiere decir que yo le voy a decir, sí, sí, efectivamente, ¿no? Seguramente estás llorando porque te ha dolido bastante, porque te has caído. Inadecuado sería, no pasó nada, no pasó nada, levántate, levántate, ya está, no pasó, no pasó. Eso sería lo inadecuado, porque yo no estoy en relación a lo que ha ocurrido. Y rápido, ¿no? Porque voy en el momento en que ocurrió. ¿Sí? Eso me hacía un poco recordar estos videos. Y el último tipo de apego, que es un apego desorganizado. De este apego no encontré video. Y como habrán visto también los videos que he presentado, son un poquito antiguos. Pero bueno, ayudan mucho a reflejar, ¿no? Estos tipos de apego. Gracias a Dios, felizmente, no es que se suelan dar en la población gran porcentaje de apego inseguro, pero igual hay, y es por eso que es importante tratar estos temas y fortalecer y ayudar a que los niños, a que mayor cantidad de niños desarrollen un apego seguro, porque recuerden, va a ser importante para toda la vida. El apego seguro no es solamente exclusivo de los bebés o de los niños pequeños. Es algo que se da durante toda la vida. Nosotros como adultos tenemos un apego adulto. Está en otro momento del desarrollo, efectivamente, tiene otras características también, pero tiene mucha vinculación con lo que hemos desarrollado y fortalecido en estos primeros años. ¿De qué trata el apego desorganizado? Es el apego que menos se da en la población. No se suele dar, es extraño, pero sí puede pasar. ¿Qué pasa con este niño? Ven que está como por todos lados. Por eso se llama apego desorganizado. La conducta no tiene una organización específica, ¿no? El niño te puede decir, te necesito, pero tengo tanto miedo o provocas miedo que no puedo contar con nadie y no sé qué hacer. Este es el tipo de apego, por ejemplo, que se puede dar en niños que viven en familias que son víctimas de violencia o con violencia intrafamiliar. Entonces no saben bien en quién confiar. Puedes tener una mamá, por ejemplo, que sea víctima de violencia y que tenga mucho miedo. O puedes tener un papá, por ejemplo, que provoque mucho miedo al niño. Entonces el niño no va a saber qué hacer, su conducta va a ser muy desorganizada. A veces va a pedir ayuda, otras veces no va a pedir ayuda, a veces va a llorar, otras veces no va a llorar, a veces se va a sentir triste, otras veces no, frente a los mismos estímulos. ¿Sí? Ese de ahí es el apego desorganizado, que es el último patrón de apego. Entonces, ahora para ir cerrando, vamos a ver y hablar de algunas ideas complementarias que me parecía importante trabajarlas. ¿Cuáles son? La primera de ellas es que los niños pueden tener distintos patrones de apego
según las diversas personas que los cuidan. ¿Esto qué quiere decir? Hemos hablado a lo largo de todo este tiempo, de toda esta exposición, que los niños pueden tener diversas personas, ¿verdad? Diversos cuidadores. Pues con cada uno de estos cuidadores pueden tener distintos patrones de apego. Tal vez con alguno puede ser un patrón de apego seguro y tal vez con otro cuidador puede ser un patrón de apego inseguro o ansioso. Eso de ahí es bien importante, pero todos esos patrones juntos van a formarse en la mente del bebé y van a tener un impacto en su seguridad y en su salud emocional posterior. Y eso por eso es bien importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver cómo son esos patrones de apego con todos sus cuidadores. Otro punto súper importante. Dentro de esas muchas figuras de apego que puede tener el niño, no digamos muchas, varias, va a haber una jerarquía, ¿no? O sea, el niño puede tener, por ejemplo, una abuelita, ¿no? que lo cuide, puede tener una mamá también que lo cuide, que también sea una figura de apego, puede tener un papá que también sea una figura de apego, puede tener un abuelo que sea una figura de apego, pero todas estas figuras de apego no van a tener la misma jerarquía, van a tener distintas jerarquías. La mamá puede ser, por ejemplo, una figura de apego principal. Tal vez el papá también sea una figura de apego principal y tal vez los abuelos se conviertan en figuras de apego secundarias. No que no sean importantes, si son importantes, también van a tener una influencia, pero no necesariamente la misma jerarquía. Y entendamos que no van a ser así nomás intercambiables, que todo va a requerir un proceso. Es por eso que cuando yo les comentaba con respecto al hecho de que las maestras, por ejemplo, en inicial se vuelven figuras de apego de sus niños, pues esto se va a dar mediante un proceso, no es que se dé de la noche a la mañana. Es por eso que tenemos todas estas semanas, por ejemplo, en las cuales los niños se van a adaptar, van a conocerte, van a saber si pueden confiar en ti, si tú los vas a ayudar, si vas a estar ahí para ellos, si vas a responder a sus señales, si vas a saber interpretar sus señales, ¿no? Y una vez que ellos se den cuenta que sí, que pueden confiar en ti, pues ahí es donde te conviertes en una figura de apego para ese niño y entras a esta jerarquía. Y poco a poco esa jerarquía también se va moviendo, pero recordemos que no va a ser así de rápido, no es que todo sea así intercambiable de la noche a la mañana, sino que se va a dar poco a poco. Entonces va a ser bien importante esta sensibilidad, como hablábamos hace un momento, pero una sensibilidad no solamente va a ser materna, sino que también va a ser de otras figuras, entre ellas los maestros. Y aquí también quiero retomar esta idea que hemos estado hablando a lo largo de toda esta exposición y que en la cual vamos a profundizar la próxima semana. El apego no solamente se da o no solamente es importante en el desarrollo en los primeros años, en el primer año o en los primeros años de vida. El apego nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, solamente que va a tener distinta manera de evidenciarse. Cuando somos bebitos, cuando somos pequeños, como los niños de los videos, pues el apego se va a evidenciar en el hecho de que vamos a buscar a nuestra figura de apego para que nos conforte, para que nos abrace, ¿no? Para que nos calme, para que nos sirva de base segura de, ahí está mi mamá mirándome, entonces seguiré explorando. Cuando somos más grandes, más adultos, nuestras figuras de apego van a ser importantes porque van a estar en nuestra mente y nos van a servir como guía para relacionarnos con otras personas. Entonces, si yo he tenido una buena calidad, un buen vínculo, un buen apego en mis primeros años, yo voy a buscar replicar eso con mis relaciones posteriormente, como adolescente, como adulto. Entonces voy a buscar relaciones seguras, relaciones confiables, ¿no? Que me brinden un confort, que me puedan ayudar a pasar momentos difíciles de estrés y que también me dejen explorar el mundo, ¿no? Que me den esa libertad, que no sea algo aprisionante.
La próxima semana vamos a, como les decía, profundizar más en qué implicancias tienen el apego adulto. Pero esa es la información el mensaje con el cual yo quería terminar ahora, ¿no? El tema de el apego es muy importante en el primer año de vida, es muy importante en los primeros años de vida, pero no se acaba. Continúa desarrollándose a lo largo de la vida. Y va a ser fundamental cómo se dieron estas primeras relaciones con nuestras figuras de apego para ver el reflejo de lo que van a ser en nuestras relaciones posteriores cuando seamos niños más grandes, cuando seamos adolescentes, cuando seamos adultos. ¿Sí? Y bueno, eso es todo por la exposición. Entonces creo que podemos tal vez ver algunas preguntas, algunos comentarios. Gracias, Lucía. Realmente ha sido una tarde muy linda, muy interesante. Nos unen estos temas a todos los que estamos aquí muy interesados, conectados en este momento. Tenemos de las diferentes regiones del país, tenemos diferentes sugeles, pero nos une una misma misión que es conocer más respecto a estos temas para poder estar más cercanos de una manera positiva a nuestros niños y niñas, ¿no? Tú habrás podido leer, hay muchos comentarios respecto a lo que tú ibas conversándonos, y los comentarios iban uniéndose también a eso. Miss Natalie, ¿quiere intervenir? Sí, solo para decirles que dejemos de compartir pantalla para poder verlas, ¿no? Ya las están enfocando. Pero bueno, a propósito de eso, mencionar que sí, efectivamente, el apego es un tema tan importante, y por ahí había una pregunta sobre cómo hacemos si me va diciendo la persona que lo va a cuidar posteriormente cuando yo ya tengo que ir a trabajar después de los 3 meses que di a luz. Si la persona me dice no lo acostumbres a los brazos, yo diría, fíjate bien con quién lo vas a dejar, ¿no? Porque el niño no es un mueble. Una de las mejores inversiones que yo hice en mi vida fue pedir licencia sin goce durante el primer año de mi hijo mayor y durante el segundo, y con mi segunda hija igual. Les aseguro que no me arrepiento de lo que, entre comillas, perdí en ganar ese año en trabajo, porque lo he ganado a lo largo de la vida. Muchas veces que podemos decir o responder a lo que acabo de decir, bueno, pero no todos tenemos esa posibilidad. Y es cierto, puede ser que no todos tengamos esa posibilidad, pero también podemos hacer números, y no hay mejor inversión, incluso en términos monetarios, que ese, puesto que ya luego el niño no necesita terapias psicológicas, no necesita que le pague profesores más adelante o personas que lo estén vigilando por cada cosa que hace. Son niños más autónomos, niños que se defienden solos, y todo lo que en ese momento pudiste dejar de percibir, más adelante se refleja en posibilidades de desarrollo también profesional como madre, ¿no? Entonces lo digo desde la experiencia, y bueno, en mi caso no había pues la posibilidad de dejarlo con mi mamá porque ella trabajaba, ¿no? Entonces, para eso, para dejarlo, es tan importante que uno no puede decir, lo dejo con una empleada y mañana, dentro de 2 meses, se me va la empleada y entonces viene otra, y ese es un daño terrible que podrían pasar estos niños, y que después a lo largo de la vida, como ya lo vamos a ver la otra semana, ya seguramente nos vas a comentar, ¿no? Bueno, ahora sí las veo en pantalla, así que ya entré para eso, pero terminé contándoles esto porque a mí me pareció que de verdad siempre es el consejo que yo doy a todas las mamás que conozco, ¿no? Si no tienes realmente con quién dejarlo, que sea una persona de confianza y que pueda ser una persona que genere ese vínculo de apego seguro, hazlo tú, ¿no? O háganlo en conjunto con el papá, pero de alguna forma ese niño tiene que estar. Por último, póntelo en la espalda, pero es vital, es tan importante que es 1 año, 2 años de inversión en ese tiempo, básicamente es 1 año, puede redituar muchísimo a lo largo de la vida de ese ser humano. Gracias, Lucía. Sí, totalmente. Gracias, Natalie. Y creo que esto que traes tú ahora es muy importante, ¿no? Este tema de la confianza. Y es lo que comentábamos hace un momento con Charito también, ¿no? El hecho de que uno confíe en la persona con quien deja a su hijo, el niño también lo ve, lo percibe. Si la mamá confía en la profesora a quien se lo deja, el niño también va a confiar en la profesora.
Si la mamá confía en esa persona en quien le deja el bebé, así el bebé no hable, así nosotros pensemos, ay, que se va a dar cuenta. El bebé se da cuenta. Entonces, si la mamá confía en esa persona, pues el bebé también va a confiar. Y así es como aprende también a crear esos vínculos, ¿no? A decir, ah, mira, así se crean relaciones de confianza, ¿no? ¿Y cuántos queremos, ¿no? Eso para los niños, los adolescentes y nosotros los adultos también, saber cómo generar relaciones de confianza en nuestro entorno. Y eso lo aprendemos desde pequeños, desde bebés, ¿no? Qué importante también es esa palabra confianza para generar un apego seguro, ¿no? Claro, claro que sí, Lucía. Muchas gracias. No sé si acá hay dos preguntas que estaban, no sé si es que tendrán que ver con la ponencia de la próxima semana o con esta que tiene relación con qué pasa con el apego de los niños que no reciben lactancia materna, ¿no? Hay una preocupación por ese lado y la otra preocupación es en el caso de los bebés adoptados, ¿cómo se da ese apego? Qué interesantes situaciones porque efectivamente, como vemos, las familias, los niños son diferentes y vamos a tener distintas condiciones, ¿no?, de desarrollo. Efectivamente, siempre tratamos de promover la lactancia materna, pero hay a veces ciertas situaciones en las cuales no se puede dar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es también esos momentos, ¿no? Por más de que no le demos de lactar, tal vez le damos en biberón, pero igual va a generar ese momento y va a ser importante cómo el adulto responsable genere ese vínculo con el niño, mirándolo, no mirando el celular, por ejemplo, tocándolo, hablándole, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te gusta tu leche? Ay, mira qué lindo, ¿no? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿No? Todas esas cosas que vayan generando en el niño el sentirse acompañado, el sentirse acogido. Entonces no se preocupen las mamás que tal vez estén aquí o que ustedes conozcan otras mamás que no hayan podido dar de lactar por A, B, Z motivos, que también, obviamente, ¿no?, generando este momento y que sea ese momento de vinculación, como decíamos ahora el tema del celular o de la tele, pues también entran a diferentes espacios, también esos espacios de lactancia. Y a veces se da con el biberón o se da también dando pecho, ¿ah? O sea, es también el generar ese clima, el generar ese momento de conexión, ya sea lactando, ya sea con fórmula, ya sea como sea. Y también me parece muy interesante el caso de los niños adoptados. ¿Por qué? Porque hay que pensar en las diferentes condiciones, ¿no?, en los diferentes momentos. Y hay muchos niños en el Perú, además, que están ahora sin cuidados parentales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que están institucionalizados, por ejemplo. Siempre se trata de hacer el esfuerzo desde las instituciones públicas y las privadas también, de generar que esos niños, por más de que no tengan cuidados parentales, los hayan perdido momentáneamente o permanentemente, que tengan personas que se hagan cargo de ellos. Es por eso que siempre hablamos de un cuidador principal. No hablamos solamente de una mamá, porque puede no haber mamá. No hablamos solamente de un papá, porque puede no haber papá, pero un cuidador principal que los niños sientan seguro, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, adoptamos un bebé, pues tenemos que construir ese vínculo, ¿no? Tenemos que construirlo y darle tiempo también. Recordemos que sí, efectivamente, hay cosas, como decía Natalie, ¿no?, que son momentos clave, que son como que las mejores inversiones que podemos hacer. Pero bueno, también siempre hay momentos posteriores donde se puede intervenir para tal vez, digamos, un poco trabajar ciertas cosas que en su momento, por A, B, Z motivos, no se pudieron dar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un niño que tal vez en sus primeros meses de vida pasó por dificultades y momentos difíciles, pero que posteriormente, con intervención de un vínculo seguro, de un vínculo amoroso, se van a poder ir modificando, pero con tiempo, proceso y con estar ahí, presencia, ¿no?, de los papás y de los cuidadores principales, que es bien importante, ¿no?
Gracias, Lucía. Nos vamos a encontrar contigo entonces nuevamente la próxima semana para seguir hablando de este tema tan importante. Pedirles a quienes nos están acompañando que no se vayan todavía porque tenemos algunos avisos parroquiales. Le voy a dejar el micro y la pantalla a Eli. Un beso, Lucía, Chao, para ti. chao, Nos estamos viendo la gracias. próxima semana. Eli, te dejo con nuestro público. Bien, gracias Chari, gracias Lucía. Me quedo con esta frase que vi en uno de tu PPT donde decía, estar disponibles para ser y responder a las necesidades de los niños, ¿no? Qué importante es que el adulto tenga esa postura de estar, de ser y responder a las necesidades de los pequeños, de todo tipo de necesidad, ¿no? Alimenticio, de salud, y en esta situación esto de las emociones, ¿no? Y de piel a piel. Bien, recordarles al público que está con nosotros que también tenemos a la UGEL San Marcos en este grupo de participantes. Por ahí también una alegría nos dio ver a la UGEL Paita también, estar participando de este ciclo de ponencias, ¿no? Que tiene su mirada, poner a la infancia primero. Voy a compartir con ustedes los medios a través de los cuales pueden acceder en el caso de que tuviesen alguna dificultad para subir sus productos, para trabajar en las plataformas. Ahí ven, si tienen alguna dificultad, ahí está el correo agebre2021@ugel03.gov.pe o al WhatsApp, solo WhatsApp, porque no contestan llamadas, al 995-498-284 o al 986-852-739. Ahí está el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 4:45. Recordar a nuestros participantes que ya está en nuestra plataforma la actividad de esta semana número 3. Si aún no han podido hacer todavía las actividades anteriores, les animamos a que lo hagan porque está en la propuesta de videos en esta semana, la lectura de una experiencia de trabajo de campo donde resaltan pues el rol de las familias y de las docentes para el desarrollo del apego seguro en los niños de la primera infancia. Entonces, no dejen, organicémonos un poquito los horarios, los espacios, de tal forma que podamos cumplir con todas las obligaciones y darnos ese tiempo para disfrutar de ver las pruebas, las investigaciones que han tenido en cuenta tanto el nacimiento saludable y en este caso el apego seguro. Un abrazo, un beso en nombre de todo el equipo inicial, en nombre de todo el equipo del desarrollo infantil temprano para ustedes. Cuídense mucho. Chari, para tus últimas palabras. Estaba con el micrófono apagado. Gracias, Eli. Solamente no nos queda más que despedirnos, agradecerles a todos ustedes nuevamente por acompañarnos en esta tarde. Como dice Eli, no junten sus actividades, entren a la plataforma. Si tienen algún problema, allí está, tómenle un pantallazo, tómenle una foto a este cuadrito que tenemos a la vista, donde está el correo y donde están los números a los que podemos acudir si tenemos alguna dificultad en cuanto al desarrollo del curso, y vayan haciendo sus actividades de manera que no se nos vayan a juntar. Solamente decirles que cuídense mucho nuevamente, seguimos con los contagios altos, no salgan de casa si no es muy necesario y manténganse a buen resguardo con la familia. Un cariño para todos. Besos y nos vemos la próxima semana. Adiós.